Habiendo aceptado una inusual invitación del señor Barriga para pasar un fin de semana de descanso fuera de la ciudad, los inquilinos de la vecindad abordaron una desvencijada furgoneta alquilada para el viaje. Tras haber pasado varias horas viajando por carreteras secundarias completamente desiertas, la fatiga comenzó a causar estragos entre los pasajeros. Jaimito el cartero se acomodaba constantemente en su asiento, repitiendo que prefería evitar la fatiga del trayecto, mientras doña Florinda expresaba en voz alta su profundo desprecio por tener que compartir un espacio tan reducido con don Ramón, a quien acusaba de no pertenecer a su misma clase social. Kiko, buscando la aprobación de su madre, miraba de reojo al chavo, quien permanecía arrinconado en la parte trasera, observando el paisaje sombrío a través del cristal. Ya siendo de noche, una densa niebla comenzó a cubrir el asfalto, reduciendo drásticamente la visibilidad del señor Barriga, quien se aferraba al volante con evidente nerviosismo, mientras su hijo ñoño devoraba en silencio las pocas provisiones que les quedaban. Repentinamente, un fuerte ruido proveniente del motor interrumpió las quejas del grupo, obligando al conductor a detener el vehículo en mitad de un camino de tierra flanqueado por árboles secos y retorcidos. El profesor Girafales, intentando mantener la calma y proyectar una seguridad que no sentía, descendió junto al dueño de la vecindad para revisar la avería bajo la llovizna. Al percatarse de que el radiador estaba completamente destrozado y de que se encontraban sin señal telefónica en un paraje desconocido, la desesperación se apoderó de ellos al ver que sus esfuerzos por reparar el transporte eran en vano. Viendo que no tenían otra opción, el profesor Girafales sugirió caminar hacia unas débiles luces que se divisaban a lo lejos, esperando encontrar un teléfono o un mecánico local. La comitiva avanzó con lentitud por el lodo. Doña Clotilde caminaba cerca de don Ramón buscando su protección, aunque éste se apartaba con brusquedad entre los susurros despectivos de doña Florinda. Al cabo de unos 20 minutos de marcha, el grupo cruzó un viejo arco de madera que daba la bienvenida a un pequeño pueblo semiabandonado cuyo aire apestaba a hierro y carne en descomposición. Varias figuras humanas de aspecto terrorífico comenzaron a asomarse por las ventanas de las chozas de madera, observando a los recién llegados con una fijeza perturbadora. El señor Barriga, sosteniendo firmemente su maletín contra el pecho como si éste pudiera protegerlo, se adelantó hacia una enorme cabaña central de donde provenía la mayor cantidad de luz. Al ingresar, los miembros de la vecindad se toparon con una escena horrorosa que heló la sangre de los presentes. Sobre grandes mesas de madera yacían restos óseos colgados de ganchos de carnicero y enormes calderos, hirviendo con un líquido espeso y rojizo. Antes de que pudieran reaccionar o retroceder hacia la salida, una docena de lugareños armados con machetes, hachas y herramientas de labranza bloquearon las puertas, mostrando rostros deformes y sonrisas macabras hambrientas de carne humana. Queriendo una explicación lógica para la pesadilla que estaban presenciando, el profesor Girafales dio un paso al frente intentando imponer su autoridad, pero un escalofrío recorrió todo su cuerpo cuando el líder de los caníbales lo atacó. Con una fuerza descomunal, el salvaje le clavó un gancho de hierro en el pecho, derribando al maestro de inmediato mientras la sangre brotaba a borbotones sobre el suelo mugriento. Doña Florinda soltó un grito ensordecedor al ver caer a su amado y, perdiendo por completo el control, intentó abalanzarse sobre los agresores, pero fue golpeada brutalmente en la cabeza con la culata de una escopeta vieja, quedando inconsciente en el acto. La desesperación se apoderó de todo el grupo, desatando un caos absoluto dentro de la cabaña, mientras los pueblerinos comenzaban a arrastrar los cuerpos de los caídos hacia el fondo del lugar. Don Ramón, reaccionando por puro instinto de supervivencia, tomó de la mano a la chilindrina y buscó una salida trasera, rompiendo una ventana de madera podrida de un fuerte puntapié. Viendo lo que ocurría, Jaimito el cartero intentó seguir sus pasos a toda prisa, pero su avanzada edad y su falta de energía jugaron en su contra. Uno de los carniceros del pueblo lo alcanzó por la espalda y, sin remordimiento alguno, utilizó un hacha pesada para terminar con la vida de Jaimito el cartero de un golpe seco, dejando su cuerpo inerte sobre el piso de tierra. El chavo, quien observaba la masacre desde un rincón, quedó completamente paralizado ante el horror de la violencia gráfica. Presa de un pánico extremo, al niño le dio la garrotera, volviéndose su cuerpo completamente rígido e incapaz de moverse o articular palabra alguna. Kiko, atrapado por el pánico y llorando desconsoladamente al ver a su madre inconsciente en el suelo, no tuvo tiempo de reaccionar cuando dos lugareños de apariencia putrefacta lo sujetaron por los brazos para arrastrarlo hacia las cocinas subterráneas.
El señor Barriga, utilizando su propio cuerpo y su maletín como escudo, empujó con violencia a uno de los atacantes para proteger a su hijo ñoño, logrando abrirse paso hacia la misma ventana rota por la que habían escapado don Ramón y la Chilindrina. Corriendo sin mirar atrás bajo la tormenta, el señor Barriga, ñoño, don Ramón y la Chilindrina se adentraron en el bosque circundante, escuchando los gritos de júbilo de los caníbales que celebraban el festín que acababan de capturar. Tras haber corrido durante varios minutos entre la maleza y el fango, los 4 supervivientes se refugiaron en una pequeña cueva oculta entre las rocas, tratando de recuperar el aliento en medio de la oscuridad. La Chilindrina temblaba incontrolablemente abrazada a su padre, mientras don Ramón, con la mirada perdida y los puños apretados, intentaba asimilar la velocidad con la que sus vecinos habían sido masacrados. En el interior de la cabaña del pueblo, doña Clotilde yacía oculta temporalmente debajo de una mesa, observando con terror cómo los caníbales comenzaban a desmembrar los cuerpos de los caídos, dándose cuenta de que ya no razonaba por el miedo y de que su única oportunidad era escapar antes de que el olor de su propio sudor la delatara ante los monstruos. Estando más tranquila la tormenta, el silencio lúgubre del bosque solo era interrumpido por los lejanos cánticos de los lugareños. En la cueva, don Ramón intentaba calmar a la Chilindrina, quien continuaba temblando a su lado, mientras el señor Barriga abrazaba a ñoño con fuerza, sosteniendo aún su maletín embarrado como única posesión. Sabiendo que doña Florinda, Kiko, doña Clotilde y el chavo continuaban atrapados en aquella aldea maldita si es que seguían con vida, el grupo entendió que no podían huir sin intentar un rescate. El señor Barriga, respirando con dificultad, revisó el interior de su maletín y extrajo un viejo revólver que guardaba para las emergencias de los cobros en zonas peligrosas, dándose cuenta de que esa era su única ventaja. Don Ramón, armado únicamente con una pesada rama de roble rota, asintió con la cabeza, mostrando una seriedad impropia de su carácter habitual. Tras haber pasado 2 horas vigilando los alrededores, los 4 supervivientes abandonaron el refugio de piedra y comenzaron el retorno hacia el pueblo, caminando con sigilo entre los matorrales secos para evitar ser detectados por las patrullas de los caníbales. Al llegar pudieron ver que la actividad en la cabaña central seguía siendo intensa, con densas columnas de humo grasiento saliendo de las chimeneas. Oculta bajo una carreta desvencijada cerca de las lavanderías comunales del pueblo, doña Clotilde los divisó y logró arrastrarse hacia ellos, con su vestido azul completamente desgarrado y cubierto de ceniza. Con voz trémula, les relató que el profesor Girafales y Jaimito el cartero ya reposaban en las calderas, pero que doña Florinda, Kiko y el chavo continuaban con vida, encerrados en un sótano trasero esperando su turno. Sabiendo que el tiempo jugaba en su contra, don Ramón ideó un plan rápido aprovechando la oscuridad de la noche, ordenando a la Chilindrina y a ñoño que permanecieran a buen recaudo detrás de unos cobertizos de paja. Avanzando pegados a las paredes de madera podrida, don Ramón, el señor Barriga y doña Clotilde alcanzaron la escotilla trasera del sótano, destrozando el candado de un golpe seco con la pesada rama de roble. Al abrir la trampilla, la desesperación se apoderó de ellos al contemplar el aspecto terrorífico del interior. Kiko y doña Florinda estaban atados a postes de madera, mientras el chavo continuaba rígido en un rincón, manteniendo la garrotera desde el inicio del ataque. Queriendo una explicación para la pesadilla que estaban presenciando, don Ramón comenzó a cortar las cuerdas de doña Florinda con un trozo de vidrio afilado que encontró en el suelo. Sus esfuerzos parecieron dar frutos cuando la mujer recuperó la consciencia, abrazando débilmente a Kiko mientras este lloraba desconsoladamente, sin comprender la magnitud de la tragedia. Sin embargo, el crujido de la madera alertó a los guardianes del lugar, provocando que 3 nativos de apariencia putrefacta descendieran por las escaleras armados con largas cuchillas de carnicero. El señor Barriga reaccionó con rapidez, dando un certero disparo que atravesó la cabeza del primer agresor, cuyo cuerpo cayó pesadamente sobre las escaleras de piedra. Aprovechando la confusión, don Ramón embistió al segundo caníbal con una fuerza descomunal nacida del puro instinto de protección, logrando derribarlo y golpearlo repetidamente hasta dejarlo inmóvil. Desafortunadamente, el tercer lugareño esquivó la defensa y hundió un largo puñal en el costado del señor Barriga, quien se desplomó soltando su maletín, mientras la sangre comenzaba a empapar su ropa. Viendo lo que había en el suelo, ñoño rompió la orden de su padre y corrió desesperado hacia el sótano, distrayendo al atacante, lo que permitió a don Ramón terminar con la vida del asesino, rompiéndole el cuello por la espalda.
El señor Barriga, agonizante y sabiendo que su herida era mortal, estiró la mano para tocar el rostro de Ñoño por última vez, ordenándole a don Ramón que se llevara a los niños lejos de ese matadero humano. Los gritos y las detonaciones alertaron al resto del pueblo, escuchándose una turba enfurecida que corría hacia la zona trasera con antorchas y escopetas. Don Ramón, cargando al chavo en hombros ya que el niño aún no razonaba ni respondía al agua del lodo, guió la huida junto a doña Florinda, Kiko, doña Clotilde, Ñoño y la Chilindrina hacia la furgoneta averiada. Doña Clotilde, rezagada por el cansancio y queriendo darles tiempo para escapar, se interpuso en el camino de los perseguidores con los brazos abiertos, siendo alcanzada por una racha de fuego cruzado que acabó con su vida en cuestión de segundos. Al llegar al vehículo, don Ramón abrió el capó con urgencia, manipulando los cables del motor con desesperación mientras los disparos de los caníbales impactaban contra la carrocería de la furgoneta. Sus esfuerzos habían sido en vano durante los primeros intentos, pero un último giro del alternador hizo que el motor rugiera con fuerza, devolviendo la vida al transporte en el último instante. Todos subieron atropelladamente a los asientos. Doña Florinda abrazaba a Kiko en silencio, con la mirada completamente perdida y rota por la muerte del profesor Girafales, habiendo perdido para siempre su actitud de superioridad. Ñoño lloraba desconsoladamente en un rincón de los asientos traseros, aferrando contra su pecho el maletín ensangrentado de su padre como único recuerdo de su sacrificio. Don Ramón pisó el acelerador a fondo, arrastrando los neumáticos por el fango mientras las balas destrozaban los cristales traseros, logrando dejar atrás el arco de madera del pueblo caníbal. El chavo finalmente reaccionó cuando la Chilindrina le frotó la cara con un trapo húmedo, saliendo de la garrotera solo para mirar el vacío con una profunda tristeza. La furgoneta se alejó a toda velocidad por la carretera oscura, logrando salvar a la mitad de los inquilinos, pero dejando atrás las vidas de sus vecinos y su antigua felicidad, queriendo que todo acabe de una vez por todas.